dice: no os conforméis a este mundo, antes bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que podáis comprobar cuál será la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana, hermano. Le damos a Él toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Yo le quiero hablar de la condición en la cual nosotros, como hijos de Dios, estamos pasando por una etapa a nivel mundial de acomodamiento. Cuando dice aquí el apóstol: no os adaptéis a este mundo, es porque el mundo siempre va a tener ese propósito. El mundo siempre, nosotros venimos de un mundo en donde las cosas de la comodidad y el placer y el pecado nos atrapan. Por lo tanto, la pelea siempre en el interior de nuestro corazón va a ser esa. El mundo va a querer otra vez adaptarnos, otra vez regresarnos, otra vez que volvamos a estar. Estamos en la iglesia, pero al mismo tiempo estamos disfrutando de cosas mundanas, porque simple y sencillamente nos estamos dejando atrapar por el sistema que se está moviendo. Y esto a todas luces se llama religiosidad. Y la iglesia debe pelear contra la religiosidad, porque nosotros no tenemos una religión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No tenemos una religión. Es más, hemos llegado a entender que tampoco es un estilo de vida, es una vida misma. Cuando nosotros venimos y dejamos que Jesús inunde nuestra vida, no podemos estar en una condición en la que el mundo nos siga atrayendo. Estamos aquí, pero todo lo que el mundo ofrece solo es un medio para existir. Para nosotros lo más importante debe ser siempre estar conectados con la presencia de Dios, estar conectados con su palabra y procurar ponerla en práctica, porque no sirve de nada la información si nosotros no la ponemos en práctica. Un principio bíblico, si no se pone en práctica, nunca llega a ser un valor en nuestra vida. Necesitamos entender esto, porque yo creo firmemente que Dios está llevando a la iglesia a una circunstancia en la que si nosotros no reaccionamos, vamos a sufrir persecución. La iglesia que se acomoda, como la iglesia de Jerusalén al principio, mire, la iglesia del principio era tan poderosa que la gente se sentía mal solo de ver la vida de los cristianos. Los que no eran creyentes se sentían confrontados solo con ver la manera como el pueblo de Dios vivía. Tenemos que llegar a esa dimensión. ¿Cuántos anhelan vivir en esa dimensión de poder, en esa dimensión en la que tu vida refleja de tal manera el poder de Dios, que la misma gente no necesitas hablarle de nada, sino que tu vida misma habla de las circunstancias por las cuales estás en este evangelio poderoso y maravilloso? ¿Cuántos dicen amén todavía esta mañana? Yo quiero que usted reaccione. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hoy podemos ver que todo el mundo dice: Dios te bendiga. Usted va en la calle y la gente con su cigarro: Dios te bendiga, y está fumando. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una tradición, porque la religión siempre es como un germen que se va metiendo de tal manera que todo el mundo dice, usted habla con alguien y dice: pero si todos somos hijos de Dios. ¿No le ha pasado eso? ¿Me entiende? Pero realmente la Biblia no dice eso. Y a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron y creyeron en Él, les fue dada la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es un proceso, es algo que no tiene nada que ver con una religión. Yo le quiero hablar esta mañana de este proceso de adaptación al mundo que la iglesia está experimentando. Hoy la iglesia está llena de personas que aman a Dios. No podemos negar ni juzgar el hecho de cuánto usted ama a Dios, porque eso es algo personal. Pero sí le puedo decir firmemente que a veces tenemos religiosidad porque dependemos de un culto. Dependemos de esta reunión. Muchas personas, yo he venido los miércoles, por ejemplo, aquí, como decía el hermano Huguito, invitándole a usted a venir, y vienen muy pocas personas. Y yo tuve el privilegio de tener un pastor que decía: yo hago tiempo para lo que me interesa. Si alguien dice: es que mire, no pude, no, esto, siempre tiene excusas. Normalmente solo va a servir para dar excusas. La obra de Dios es una
obra de prioridades. Cuando usted en la mañana se levanta y se alista para sus actividades diarias, usted está pensando en arreglarse, en estar bien, en comer, ¿verdad? ¿O no? No, sus huevitos revueltos, frijolitos, platanitas, no, cafecitos, híjole. Es una gran lista, ¿verdad? Porque dice que necesita energía para trabajar. Pues igualmente necesitamos energía para buscar de Dios. Necesitamos saber que nuestro espíritu necesita ser alimentado, necesita ser llevado a una dimensión en la que el mundo me puede ofrecer, el mundo me puede abrir oportunidades de acercarme a Él, pero yo no las voy a tomar porque Él no me puede dar lo que el Espíritu Santo de Dios me da. Y por lo tanto eso solamente lo voy a encontrar cuando yo vivo una vida devocional. ¿Qué es la vida devocional, hermanos? La vida devocional es aquel momento en el principio y en el final del día en el cual yo dedico un tiempo para estar con Dios, para meditar en su palabra, para de veras fortalecer mi espíritu. Y yo puedo ver firmemente que las personas que no tienen vida devocional ven quebrantada su identidad como hijos de Dios. Y es fácil que en cualquier momento puedan caer. Usted puede caminar con sus propias fuerzas mucho tiempo. Yo lo he experimentado, se lo digo por experiencia. Uno a veces vive de las experiencias pasadas. Hay muchos cristianos que viven de pasas. Es que mire, yo me recuerdo que antes yo como oraba. Sí, pero eso fue antes. Mire, yo me recuerdo que antes yo salía a evangelizar y yo hablaba a la gente. Eso fue antes, son pasas. Dios tiene para ti hoy frutos frescos, uvas frescas que tú puedes experimentar cada día, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo quiero que tú entiendas esto esta mañana. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mundo te va a querer adaptar. Y nosotros los cristianos no podemos vivir por oportunidades. Tenemos que vivir por principios, para poder identificar cuáles son las oportunidades que vienen de Dios. Porque no todas las oportunidades que tú ves venir a tu vida son de Dios. Yo he entendido que aquello que no me da paz, yo he entendido que aquello que no me da tranquilidad, posiblemente no sea de Dios. Cuando usted esté en una relación, cuando usted esté en una actividad, cuando usted esté en un trabajo, cuando usted esté en un lugar y no tenga paz, examínese cuidadosamente, porque posiblemente eso no es de Dios. Pero cuando usted está en un lugar, aunque parezca difícil, aunque las circunstancias tal vez no sean las más adecuadas, pero usted tiene paz, seguramente Dios tiene un propósito grande para usted en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Por eso yo te estoy hablando a ti. Yo sé que a alguien Dios hoy le está hablando y le está diciendo que debe revisar su vida íntima y su vida personal con Dios, porque de eso depende todo. No depende de venir aquí a la iglesia. Y no estoy diciendo con eso que ya no venga, ¿verdad? Porque algunos agarran radical las cosas. Ahí dicen, entonces ya no voy a la iglesia, voy a orar en mi casa y me quedo allá. No, le estoy hablando del equilibrio que Dios quiere que tengamos para entender su palabra, para entender su propósito. ¿Cuántos aquí entienden que tienen un propósito de parte de Dios en su vida? A ver, levante su mano con convicción. Yo tengo un propósito de parte de Dios. Es más, yo creo que hay muchísimas cosas que todavía yo no he podido alcanzar y lograr, de las cuales Dios puso en mi camino y en mi vida para realizar. Pero eso es parte del acomodamiento a este mundo. Se nos olvida que hay proyectos de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen, hermanos? Hay proyectos de Dios. Cosas que Dios quiere que tú realices. Cosas que Dios quiere que tú hagas. Mire, el viernes estuve predicando en un retiro de hijos de pastores. Como dicen por ahí, hijos de pastores, los peores dicen, ¿verdad? Es un dicho. Y qué increíble que ahora nos toca evangelizar a una generación que nació en hogares cristianos. Nos toca evangelizar a los mismos hermanos. A veces los predicadores estamos parados aquí para convencer a la gente de algo que la gente debería tener implantado en su corazón, de tal manera que no deberíamos ni siquiera de hablar de eso, porque debería ser parte de la vida diaria de los hijos de Dios. Mas sin embargo tenemos que volver a la carga y decirle, no, levántate, hermano, no, resucita, hermano. Cuando Dios quiere un pueblo lleno de victoria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Mire, para usted, ¿qué es la victoria de Dios?
A veces nosotros entendemos mal los conceptos de la palabra de Dios, ¿verdad? La victoria es el consuelo de Dios. Él nos consuela con esa victoria. Nos hace ver. Yo no sé si usted puede ver todos los días lo que Jesús hizo, pero cada vez que yo veo lo que Jesús hizo, me siento impulsado a seguir adelante. Me siento tan bendecido de saber de que yo no valía nada, de que yo no tenía ninguna oportunidad, que yo ya había sido desechado, incluso por los míos yo había sido descartado, y la mano poderosa de Dios hizo posible que yo hoy pueda pararme aquí y decirle: yo valgo la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi vida es valiosa, mi vida es importante. ¿Por qué? Porque tengo un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, hermano, hay una palabra en la Biblia que dice: así como es tu Dios, así sea tu alabanza. ¿O no? Y hermano, nosotros somos muy parcos para alabar. Alabamos muy poquito, pues. Hay que echarle otra ficha ahí a la rocola, ¿verdad? Para que se canten otras 3 más, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque no estamos agradecidos. Cuando uno está agradecido, no hay sacrificio. Cuando uno está agradecido, es un deleite. Cuando uno está agradecido, uno va. Uno dice: no importa a dónde tengas que ir, yo voy a ir. Cuando usted lee Isaías capítulo 6, dice ahí el Señor hablando en el concilio de los dioses, de lo eterno, dice: ¿quién irá por nosotros? Y se oye una voz que dice: heme aquí, yo iré, envíame a mí, no envíes a otro, yo lo haré. ¿Y sabe quién era eso? Ese hombre, esa voz, la voz del Cristo de la gloria, diciendo: si nadie va, yo voy a ir. Ese espíritu es el que nosotros tenemos que tener, porque dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. Diga conmigo así, mire: el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. Y nosotros estamos haciendo muchísimas cosas, pero no las estamos haciendo de acuerdo al Espíritu de Cristo, sino que las estamos haciendo de acuerdo a una cultura, una costumbre, una religiosidad. Y eso no puede ser posible, porque en la cultura y en la religiosidad no existen las experiencias poderosas de Dios. Mira, todo el mundo está preocupado de llenar su vida y su casa de cosas. No llenes tu vida de cosas, llénala de experiencias, porque el día de mañana vas a tener algo que contar y no algo que mostrar. Todos, nuestra preocupación siempre es el bienestar material, cuando realmente nuestra preocupación primordial debería ser el bienestar espiritual. Yo te puedo decir que aquí hay muchas personas que vienen a la iglesia y se miran tan lindos, tan bonitos, pero en su hogar hay un gran conflicto. Yo me fui con mi nieto el domingo pasado con los niños, y los niños estaban contando: y es que mi papá se pelea con mi mamá. Aquí me vine a enterar. Pero uno ve a las personas y somos muy buenos para aparentar, ¿verdad? ¿Ha visto usted? Aparentamos. La Biblia dice que el que está triste, que se tire al suelo, el que ore. No hay que tener vergüenza. ¿Por qué? Si ese es el procedimiento por medio del cual el Señor me va a liberar, si ese es el procedimiento por medio del cual el Señor me va a levantar. La Biblia dice que se humilla, será levantado. La Biblia tiene principios, pero si no se ponen en práctica no sirven de nada, no tienen valor, solo son una información. Pero si tú los pones en práctica, tú vas a vivir una experiencia diferente cada día. Lo lindo de ser cristiano, hermano, no es ir a la iglesia. Lo lindo de ser cristiano es que todos los días que te levantas sabes que Dios va a hacer algo extraordinario, sabes que Dios va a sostenerte, sabes que Dios va a proveer, sabes que Dios va a sanar, sabes que Dios va a aliviar, sabes que Dios va a extender su mano y no te va a dejar, y que aunque pase lo que pase, estás en la mano poderosa de un Dios glorioso, estás en la mano de alguien que sí, realmente tú hablas con Él. Mire, yo he aprendido algo en medio de todo el proceso de Dios en mi vida, y es que yo ya no oro para que Dios me oiga. Ahora yo cuando oro para oírlo a Él, porque yo quiero oírlo a Él. La oración es una conversación.
Y Dios quiere que nosotros vivamos en esa experiencia. ¿Cuántos dicen amén todavía hasta este momento y le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo por todas las oportunidades que Él nos quiere dar? Mire, abra su Biblia en Isaías. Le quiero leer una cita. Capítulo 5. Eso es lo bueno cuando usted le recuerda a uno las citas. Isaías, capítulo 5, verso 20. Cuando lo tenga, diga amén, hermano. Usted solo cuando está el pastor Tony está contento. ¿Quién va a predicar al hermano ahí engasado? Pues este culto va a ser una competencia, a ver quién gana, si usted o yo. ¿Cuándo dicen amén? Mire lo que dice. A mí me impacta porque le quiero decir, la palabra ahí, hebrea, dice, mire lo que dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Dígale al que sale a par, ¿qué tal? Ese es el mundo que estamos viviendo ahora. Y lamentablemente los cristianos están cayendo en esa circunstancia. Hay cristianos que están pecando y no importa, Dios es un Dios de gracia. Hay cristianos que no están orando, que no están leyendo su palabra, que no están muriendo de amor por Dios y su vida está bien. Ayer estaba viendo, toda esta semana fue una semana de la celebración del orgullo gay. Y la gente está ahí aplaudiendo, la gente está ahí glorificando. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ni la lesbiana, ni nadie de eso, porque contra ellos no es el problema. ¿Va? Como me dijo un joven en este retiro que yo fui, me dijo: es que Dios es un Dios homofóbico, porque Dios odia a los homosexuales. No, Dios no odia a nadie, pero es radical en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, este es el tema de hoy. Si usted quiere ponerle un nombre, seamos radicales. Radical significa, muy bien, yo trabajo, yo estudio, yo tengo muchas actividades, pero el primer lugar en mi vida lo tiene Dios. Lo primero, ¿sabe quiénes son las primicias? ¿Cuántos creen todavía en que el Señor viene pronto por su iglesia? A ver, ¿hay alguien aquí que todavía crea en eso? Porque ya nadie predica de eso. Hoy todos predican de sembrar una llanta y cosechar un camión. Ya nadie está predicando de que hay un Cristo que vuelve, hay un Cristo que viene, hay un Cristo que regresa, y regresa por una iglesia que lo ama, regresa por una iglesia que está ardiendo de amor por Él. Entonces, si usted quiere ser primicia, le voy a dar el secreto. Su primer pensamiento y sus primeras palabras del día son para Dios. ¿Sí? Cuando abra los ojos no diga: hostia. ¿Cómo se despierta uno? ¿Verdad? Cuando abra los ojos diga: Dios mío, gracias. Y pega el primer jalón. Es el primer momento, el primer pensamiento es para Dios. Y antes de ir a dormir se nos diga: ¡ala, qué día! Otro, ¿vaste? No diga: gracias, Dios mío. Me voy a dormir pensando en ti. Me voy a dormir pensando en que tal vez vienes esta noche y yo no me quiero quedar aquí, porque todo está más caro cada día. ¿Cuántos dicen amén los hermanos? Mire, cuando uno tiene un montón de deudas, uno le dice: Señor, que ven pronto. ¿Verdad? Así no pagamos, ¿va usted? Sí, porque eso ya es terrenal, dice la gente, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años, Mari se acordarán, en 1988 dijeron que el Señor venía. Y toda la gente. ¿Y cuándo viene? Viene en noviembre. Entonces no vamos a pasar a Navidad aquí.
Y recuerdo que los coreanos en Corea vendieron todas sus cosas, hermano. Mire, fue una cosa. Y el Señor no vino. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe el día. Nadie sabe la hora. ¿Me entiende? Hay una doctrina que dice que el Señor viene antes de la gran tribulación. Hay otra doctrina que dice que el Señor viene durante la gran tribulación. Y hay otra que dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Así que nos vamos a pelear, ¿verdad? Al final, cualquiera que sea las tres, la iglesia tiene que estar preparada. Si no importa cómo. ¿Cuántos dicen amén todavía los hermanos? Si algunos están ahí peleándose, no, es que vos decís que antes, vos decís que en medio, vos decís que atrás. Nada que ver, lo importante es que estemos preparados. La iglesia tiene que estar preparada y la única preparación de la iglesia es esa constante devoción con Dios. Si usted se adapta a este mundo, usted ya no va a orar. Diga conmigo, el que ora, deja de pecar. Y el que peca, dejó de orar. Sencillo, hermano. Es que esto del evangelio, qué difícil, hermano. Yo no sé qué hacer. Usted lo complica. Porque para Dios nos hizo el camino fácil. Él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Al final el que lleva todo el peso siempre va a ser Él. El que llevó todo el pecado siempre fue Él. El que siempre tiene la mayor misericordia es Él. ¿Cuántos dicen amén todavía esta mañana? El que siempre está dispuesto a perdonar es Él. Yo pienso a veces, y hermano, mi corazón arde porque yo espero que Dios levante no solo a esta iglesia, sino que a todo el pueblo de Dios en un avivamiento tan poderoso que este país no sea suficiente para cargar la presencia de Dios que va a venir. Pero eso depende de uno. Eso depende de uno. Depende de que yo tome la decisión de arder, de caminar hacia el fuego de Dios. ¿Cómo puedo renovar mi mente? Dice ahí, renovados. Si quiere puede poner otra vez Romanos, capítulo 2. Renovados en cuanto al espíritu de nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente, hermanos? Porque a veces a uno le dicen lo que tiene que hacer, pero no le dicen cómo. Dice, no os conforméis. Otra versión dice, no os adaptéis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos para adaptarnos. Yo antes iba a predicar, hermano, los jueves en la noche al mercado de la Reformita. Y le decía a los muchachos, van a sacar a los muchachos de la basura. Y aquellos iban y la gente estaba durmiendo entre la basura. Y ahí los iban a sacar para que pudieran oír la palabra. Si nosotros nos adaptamos a cualquier cosa, hermano. Es increíble el ser humano. Por eso dice ahí, no os adaptéis, no os conforméis, porque es fácil adaptarse, es fácil acomodarse, ¿o no? A ver, ¿qué es más fácil? Sentarse a tomar un cafecito. ¿Sí? ¿Alguien lo está llamando Dios por ahí? ¿Qué es más fácil? Sentarse a reflexionar y a platicar con las hermanas. Mire, la reunión de las hermanas es importante que usted vaya. Es de 9. Permanencia voluntaria. Sí, cuando la esposa llega a la casa, uno ya no la reconoce. Uno dice, pues qué transformada viene. Es demasiado poder ahí usted. ¿Qué es más fácil sentarse a disfrutar de las cosas buenas de la vida que arrodillarse? ¿Ah? Como dice mi nieto, le digo, levantate, ya no está rica la cama, dice. Si se estira, solo se da vuelta y sigue durmiendo. No, me digo, ya vamos. Les meto la bicicleta y le sueno el timbre, rin, 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 y solo hace así. Es porque es delicioso, hermano, ¿o no? Pero también ser cristiano requiere un pequeño esfuerzo, no sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese sacrificio bendito? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa sangre derramada en la cruz bendita que nos tiene de pie hoy? Estamos vivos por misericordia, pero hermano, ya los cristianos, miren hermano, ya la gente cristiana solo quiere comodidad, ¿verdad? Ya no queremos sillas plásticas, la queremos de Priceman. Y si tienen colchón mejor, porque así duermo mejor.
Sí, que el baño ya no se tenga que bajar la palanca, ¿va usted? Que sea automático, ¿va usted? Sí, la comodidad. Yo no estoy en contra de eso, hermano. Pero le voy a decir algo. A veces la gente piensa que la iglesia es un lugar para sentirse cómodo. Y eso no es cierto. La iglesia es el lugar donde tú te vas a ir a confrontar. La iglesia es un lugar donde tú vas a ir a comparar si la vida que estás llevando está de acuerdo a la palabra que te están predicando. Y no tienes por fuerza que ser un predicador. El solo ser correcto ya da testimonio de tu vida. ¿Sí? Yo tengo mi hijo que me decía, pero vos, papá, ¿vos querés que uno sea predicador? Yo no quiero ser predicador, me decía él. Yo te estoy diciendo que seas predicador, solo te digo que seas correcto. Ya no me volvió a molestar. Sí, hermano. No nos adaptemos, el mundo quiere adaptarte, el mundo quiere que andes. Mire, hermano, yo sé de lugares, de personas que se reúnen en la mañana en la iglesia y en la tarde están bailando en gran chonguengue y tomando tragos. ¿Y qué? ¿No estamos en la gracia, pues? Para mí esa no es la gracia, es una desgracia. Claro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no podemos seguir viviendo así. Tenemos que vivir de acuerdo al llamado que Dios nos hizo. Y el llamado que Dios nos hizo es alto, grande y poderoso. Es un llamado en el cual nosotros estamos en esta tierra. Y si Dios no la ha destruido, es porque aquí está usted y aquí estoy yo. Imagínense qué privilegio tenemos como hijos de Dios, que el Señor no ha decidido borrar todo esto, porque mientras estemos nosotros aquí, Él no lo va a hacer. Y cuando Él levanta su iglesia, entonces acontecerá lo que tenga que acontecer. Pero mientras tanto estamos aquí para dar testimonio de un Cristo que vive, que sana, que liberta, que salva, que levanta familias, que restaura hombres, que restaura vidas. Hermano, la iglesia ya se volvió un lugar en donde todo el mundo solo va el domingo, ¿verdad? Y parece, hermano Huguito. Y el saludo, ya ve cómo es el saludo lo de ahora. Saludo. Lo declaro sano en el nombre de Jesús. Saludo de velorio. Sí, cuando uno va a un velorio le sacuden el saco a usted, como solo cuando va al velorio se opone a usted. Marvin, vení, que ayúdame aquí. Marvincito, ¿me ayudas? Y le voy a dar un ejemplo. Estaba Jesús con la hija de Jairo. Y ahí venían todos los apóstoles detrás de él y dijo, no, solo Pedro y Juan. ¿Sí? Nosotros corremos a buscar mucha gente cuando tenemos un problema, porque no tenemos vida devocional. Mire pues, tan galanes, ¿va? ¿Cómo dijo la señora? Fisiquines. Así de para adelante. ¿Qué tal? ¿Otra vez? Me gustó. ¿Por qué? Gracias, hermanos. ¿Por qué siempre buscamos gente que no nos puede sostener? No busques gente que no te puede sostener, que cuando llegues te va a decir, ay, yo estoy peor que usted, hermano. Porque no tiene vida devocional. La gente que tiene vida devocional se le nota. La gente que tiene comunión con Dios huele a Dios, ¿me entiende? Cuando abre su boca tiene una palabra de aliento. Como dice Isaías 56, nosotros tenemos una palabra que es suficiente para levantar al caído. Pero no lo hacemos. Siempre corremos a buscar gente que no nos puede sostener. ¿Qué tal si estos dos no me aguantaron? Me doy en la cara ahí. ¿Sí o no? Les doy un ejemplo claro de lo que le estoy diciendo. Cuando usted se ata a este mundo, usted depende de cosas que no son las que tiene que depender. Pero cuando usted tiene vida y devoción con Dios, usted depende de la palabra de Dios. Usted depende de la voluntad de Dios. Usted depende de lo que Él ha establecido para su vida. Y aunque alguien diga que usted no se va a levantar, si Dios dijo que sí, usted se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ah, hermano, diga conmigo, engasado. Dios quiere que vivamos un evangelio de poder, hermanos. Los mayores problemas de los hijos de Dios son problemas de identidad.
Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén los hermanos? Mire, siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir. En esta iglesia hay palabra de Dios. ¿Me entiende? Pero todos están así, mire. Gordos. Gordotes, dice mi nieto. Necesitas hacer que esa palabra corra. ¿Me entiende? Cuando el pastor de nosotros falleció, íbamos en el entierro. Mario se recordará de eso. Y iba un hombre ahí, iba llorando atrás de la caja. Yo no lo alcanzaba a ver, yo iba ahí en la... Fue un evento tremendo ese, el perder al hombre que había guiado nuestras vidas durante tantísimos años. Pero cuando yo empecé a oír a ese hombre lamentarse, de repente me fui huyendo para ver quién era. Y era un hombre que se pasaba todos los cultos en la cafetería comiendo tostadas de carne. Yo hasta el menú le sabía. Sí, hermano. ¿Y sabe qué iba gritando? ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y él nunca entraba a oír el culto. Porque así somos. Hipócritas. Mire, por sobre todas las cosas que usted no permita en su vida, es la hipocresía, hermano. Es mejor venir a tirarse aquí al suelo. ¿Y qué me importa lo que diga la gente? ¡Ay, pecó! ¡Sí! Pero me arrepiento y me tiro al suelo. Y no que esté parado ahí, ¿verdad? Buena loción y todo, y por dentro hiede. Porque ese es el punto, hermano. La vida devocional te limpia, la vida devocional te levanta, la vida devocional te da hambre de Dios. Cuando tú tienes vida devocional, el día no te alcanza. Dice, ¿cómo se fue este día? Porque estás ocupado. Mire, la mente desocupada es taller del diablo. Dice amén. Sí, ahí está, mire. Yo conocí a un joven que me decía, vos es que yo necesito mi esposa. Bueno, todos necesitan, ¿va? Pero le urgía. Ya estaba algo grande, ¿va? Yo le decía, tenés que orar. Pero nunca me hacía caso de orar. Fíjese que él llovía y no se mojaba, ni la lluvia le caía. Ese sí estaba cocinado usted. Entonces yo le decía, tenés que orar, ¿verdad? Pero cuando miraba a las muchachas, no les hablaba. Entonces decía, pero también les tenés que hablar. ¿Cómo crees que suceda, pues? ¿O qué? Pura célula así, mitosis. Ay. No, tenés que hablarte. Pero ¿sabe qué pasaba? Que él tenía muchos conflictos, muchos complejos, Cuando usted tiene vida devocional, usted es libre. Él comenzó a orar y comenzó a buscar de Dios. Y después tuve el privilegio que lo pude casar. Y después no podía tener hijos, que era lo peor. Y decía, pero mira, ahora ya tengo y no puedo tener hijos. Yo decía, pero ¿qué le pasaría? Dije, toda la vida Dios lo estaba presionando para orar. Hay personas que tienen ese tipo de trato con Dios y a veces no lo quieren entender. ¿Me entiende? Hay personas que solo van a sobrevivir hasta el día que el Señor venga si se mantienen en oración, porque cada vez que se levantan y siempre cuando están tratando de salir adelante, pero no tienen esa devoción con Dios, caen. Pero como no todos somos iguales, ¿verdad? Lo correcto debería ser que todo el mundo tenga una vida de devoción con Dios y que no tenga religión. Cuando usted cuando vaya a llenar una solicitud y le pregunten ahí qué religión es, pongan no tengo. Todos ponen cristiano evangélico. Entonces cuando lo miran y dicen, tiene que ser perfecto. Y lo peor de todo es que llega tarde, no cumple con su trabajo. Hoy la gente dice, no, si es cristiano mejor no lo contraten. Ya no es garantía. La iglesia al principio solo con su vivir hacía que los que no eran cristianos se sintieran avergonzados por su pecado. ¿Sabe por qué? Porque se mantenían en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿el Espíritu Santo de Dios le habla? ¿Oye su voz?
Cuando va a tomar una decisión, ¿usted escucha la voz del Espíritu Santo en su vida? ¿Sí o no? Amén. Cada quien que se conteste, ¿verdad? Como dijo vos, viene la encuesta. ¿De veras tienes esa comunión? Porque eso es lo normal. ¿Me entiende? Ya le conté la historia de aquella hermana que decía que el diablo le había hablado. Y yo le decía, no, pero Dios dice esto. No, pero es que el diablo dijo. No, pero es que teníamos un litigio ahí. Y digo, bueno, ¿usted a quién le cree? ¿Al diablo o a Dios? Porque la gente a veces le cree más al diablo. La llaman ahí para extorsionarla. Sí, te vamos a matar. El diablo hablando ahí. ¡Ay! Y Dios le dice, no, no te preocupes, yo te protejo. Ay, no estoy segura. Alara. Así vivimos, hermano, porque no tenemos esa comunión con Dios. Hoy Dios quiere llamar a este pueblo a regresar a la comunión con el Espíritu Santo de Dios, a vivir la vida normal del creyente, y es caminando bajo el impacto de la palabra de Dios. Cuando usted quiera saber qué es lo que Dios quiere, no le pregunte a la gente, abra su Biblia, porque ahí está la respuesta para cada circunstancia de nuestra vida. Y si es necesario, pida consejo, porque también eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Miren, normalmente la gente pide consejo porque quiere oír lo que él quiere oír, ¿verdad? Y cuando uno le dice que lo que tiene que hacer, ya no le gustó, porque no era lo que él quería oír. Entonces, si usted pide consejo pero no lo va a poner en práctica, mejor no pida. Haga lo que quiera y sufra sus consecuencias. ¿Cuántos dicen amén todavía los hermanos? Miren, cuando el pastor Tony se va, es bonito, porque podemos agarrar y darle palo, porque él es muy buena gente. Los trata como quien dice, ¿dónde los pongo? Que no les pegue el sol. Pero hoy yo te estoy confrontando porque esta iglesia necesita despertar. Esta iglesia necesita levantarse. Esta iglesia necesita que toda esa palabra que recibimos fluya. Mire, si nosotros hacemos fluir esa palabra, esto no va a tener precedentes. Y vamos a vivir un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén todavía? Mire, cuando dice ahí, ay, se lo quiero terminar de explicar. Dice, ay de los que llaman a lo bueno malo. La palabra hebrea es haj. Y cuando dice haj, es una extremada preocupación por lo que está sucediendo. Esa es la interpretación de ese ay. Es una extremada preocupación de Dios por lo que está sucediendo. ¿Usted cree que Dios está ignorante de nuestra vida? ¿Usted cree que Dios no ve nuestra tibieza? ¿Usted cree que Dios está ahí y dice, la harán como quisiera? Yo quisiese si se pudiese que mi pueblo se levante. No. Pero los que somos hijos vamos a sufrir un trato. Mire, cuando yo iba a ver a mi abuela, la mamá de mi papá, ella tenía su cuadro donde estaba Dios. Antes los viejitos tenían esos cuadros en sus casas, ¿verdad? Y estaba Dios y tenía una gran barba así, mire usted, que le daba la vuelta al mundo así. Y en la mano tenía un rayo usted. Mira, me decía, si te portas mal. Y yo miraba el rayo y miraba a Dios, usted, y miraba el mundo. Dios mío, ¿qué horas? Yo salía a la milpa porque ella tenía milpa y decía, ¿qué horas me tiran un rayo? Porque yo iba a hacer travesuras. Dios no castiga, hermanos. Perdone si usted no lo sabía, Dios no castiga. Pero si eres hijo, te va a tratar. Si eres hijo, te va a tratar. Yo le digo algo, a veces uno como predicador, como siervo de Dios, que la palabra siervo al fin nos queda grande, ¿verdad? Pero podemos ser de bendición o podemos ser de maldición para la gente. Porque cuando hablamos y la gente nos oye como oír llover, lo único que queda es que Dios trate. ¿Cuántos dicen amén los hermanos? Amén, dice entonces así como quien dice. Pues la verdad, hermanos. Si dice la Biblia que la palabra hablaba por los ángeles y hablaba por otras, tuvo fiel cumplimiento, cuanto más la palabra de Dios. ¿O no? Tenemos que revisarnos, hombre. Mire, ¿cuántos aquí han tenido victorias? Levánteme su mano. ¿Y cuántos han tenido derrotas? ¿Ah? Cuando usted tenga una derrota, no se desanime. Revise su campamento. Revise su vida. Cuando Josué tuvo aquella derrota, ¿se recuerda? Que mandó al ejército, mandó a los jóvenes y a otro grupito ahí. Ese es Jai, dijo, esa Jai significa pequeña, insignificante, basura.
Ya, va, que vayan unos cuantos y ahí venían todos subiendo porque los de Jai eran basura, pero eran cosas serias usted. Entonces él vino y le dijo a Dios, pero no dijiste que ibas a estar con nosotros y no dijiste que como estuviste con Moisés y no dijiste, sí, le dijo, revisa tu campamento. Hay hipócritas en tu campamento. Hay tesoros escondidos, hay cosas robadas, hay pecado. Todo el mundo le llama áreas. Es que hay problema en un área. No, hermano, es pecado, se llama pecado. Y hay que afrontarlo como tal. Ay, hermano, pues usted no me va a sentir avergonzado. No, afróntelo como tal. Dice la Biblia que si has pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si hemos fallado, tenemos un abogado que se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú corres a él y le dices, me equivoqué. Porque si algo tenemos nosotros es que nos equivocamos. Cuando José va a revisar el campamento, se acuerda lo que encontró, ¿eh? Pero a mí me impacta la forma como él revisó. Él llegó y le dijo, a ver, usted es hija del pastor, ¿verdad? Ya no es. Adoremos, le dijo. Te adoro, empezó a adorar. De ahí pasó con otro, y le dijo, a usted, hermano Huguito, usted lo dejaron encargado, así, adoremos. Te adoro, empezó a adorar. Y ahí llegó con Acán. Acán, estás ahí, ni quería salir Acán. Al fin salió y le dijo, mira, adoremos. Empezó Acán. ¿No tienes un Holz ahí? Adoremos. Empezó José y él adorar. No pudo adorar. Cuando tú no tienes vida devocional, no puedes adorar. Cuando tú no estás tirado en el suelo buscando el rostro de Dios. Y bueno, y si no quiere, no se tira al suelo, ore parado. Pero ore. Lea la Biblia, medite en ella. Miren, hermano, todo el mundo ha visto aquellos programas. Ahora hay una Biblia que todo el mundo tiene en el celular que le provee de programas para que usted pueda leer la victoria, que la obsesión, que la ansiedad, que la Biblia en un año. Y todo el mundo puede hacer eso. Pero eso no es meditar en la palabra de Dios. Lea un verso y medite. Meditar es examinar qué es lo que Dios está hablando, qué es el espíritu de esa palabra, qué es lo que Dios quería decirme, qué es lo que Dios me está mostrando. Eso es meditar. Eso lo tiene que hacer usted cuando tiene vida devocional. A ver, ¿cuántos aquí han tenido alguna preocupación esta semana? Levánteme su mano. Sería ilógico que nadie, ¿va usted? Pero si tiene tiempo para preocuparse, también tiene tiempo para orar. Sencillo. No gaste doble energía. Se preocupa y después de todos modos tiene que orar. Mejor solo ore y Dios le va a levantar poderosamente. ¿Cuántos dicen amén todavía los hermanos? Tus palabras son tan dulces, más dulce que la miel. Jesús, quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazarme a tu amor.